pues aunque se ha hecho de rogar, ya tenemos final de Stranger Things. Os doy mi opinión. Let's go, my friends. Hola chiquis, esto es Beli y sus cositas. Yo soy Beli y bueno, antes de nada, suscribiros al canal, darle a la campanita para que YouTube avise cuando suba vídeo, dar like, deditos arriba. Y bueno, a ver si lo puedo hacer rápido, rápido y contar todo lo que quiero contar. Primeramente, decir que son 10 años, ¿vale? Para 5 temporadas. Me parece una pasada. Y bueno, mi opinión con respecto a la serie. A ver, son 5 temporadas, yo las 2 primeras y ya no hubiera hecho más, básicamente. Pero bueno, sí es verdad que a mí la serie fue una de las primeras cosas que yo creo que vi en streaming. Me llamó bastante la atención, primeramente porque, bueno, los creadores, los hermanos Duffer, Matt y Ross Duffer, que son gemelos, apuestan por hacer la serie y yo creo que homenajean un poco quizás a ese Spielberg pues más joven y demás de ET, de los Goonies y demás, que bueno, que él no dirige los Goonies, pero sí es productor y se implica y demás, y creo que tiene como ese espíritu, digamos, en que los niños, pues la piña que hacen, cómo viven las aventuras, al margen de los mayores, que bueno, en este caso, el jefe de policía, Jim Hopper y Joyce Bayer, sí es verdad que son los adultos principales, después hay otros, pero los adultos principales que están involucrados en la historia, pero realmente son los niños los que digamos, materializan pues esta trama de aventuras y demás. Con respecto a los personajes, a ver, sí es verdad que todo el mundo le ha dado mucha trascendencia al personaje de Eleven, al personaje de Once. Para mí el personaje de Once, a ver, es importante porque, en fin, por lo que ella hace, sucede todo lo posterior, pero realmente yo creo que el personaje principal y por el que no sucedería absolutamente nada de aventuras ni de nada, es el personaje de Will Byers, que es el afectado en la primera temporada, en la segunda, en fin, en todas las temporadas. Quizá en la cuarta, que están separados y tal, que ya no viven en Hawking y eso, no está tan presente, pero bueno, sí es verdad que es un personaje que tiene muy poca acción, quizás en la última temporada es donde tenga más acción, es un personaje pues eso, que tiene poco diálogo, poca, pero realmente sin su trascendente historia no pasaría nada de lo demás, es decir, a raíz de que le sucede el incidente, de que la madre lo está buscando, de que los niños encuentran a Once y tal, pues a partir de ahí y ya el resto de temporadas, pues todo le va sucediendo a este personaje. Entonces, para mí, digamos, ese realmente es el personaje importante. Por supuesto, a ver, está lo llamativo del personaje de Eleven, que con los poderes sobrenaturales y demás. Como decía, la serie creo que toma muchas referencias de los 80. Por ejemplo, en una de las temporadas, no recuerdo en cuál, es que, a ver, yo empecé a verla en 2016 cuando se estrenó, ¿vale? Ha terminado en 2026, son 10 años, entre 2 y 3 años entre temporadas. Yo ya no me acordaba de absolutamente nada, ¿vale? De la última temporada a la nueva no me acordaba. Así que en 10 días me he pegado un atracón y me he visto las 5 temporadas, ¿vale? Y bueno, ahora contaré lo que me parece el hilo conductor y demás. Lo que está diciendo, tiene muchas referencias, por ejemplo, en la temporada 4 aparece Robert Elwood, o creo que se pronuncia así, que es el actor que interpretaba a Freddy Krueger, que, bueno, película mítica desde los 80, Pesadilla en Elm Street, clara referencia a los 80. También, no sé si es la tercera o en la cuarta, también hacen referencia a la historia interminable, que ya hice también vídeo, con la canción de Never End Story. Eh, y bueno, también un poco, hay una temporada, no recuerdo ahora mismo si era la tercera o la cuarta, ya digo, tengo un lío de temporada, en la que hablan un poco también de los rusos y demás. Guerra Fría, en los 80 también el cine y demás, pues también hace mucha referencia, pues eso, a la Guerra Fría con los soviéticos. Así que creo que bebe mucho
de este tipo de influencia. A ver, luego después, como desarrollo de la historia, sí es verdad que la primera temporada a mí me encantó, me gustó mucho, la segunda la vi un poco una continuación, para mí hubiera sido ya el final y punto. Y sí que es verdad pues que esos niños de una primera a una segunda temporada, que se supone que ha pasado como unos 18 meses o un año y tal, sí es verdad que se ve más equilibrado ese cambio físico de los actores. Pero sí es verdad que cuando tú empiezas a verla, como he hecho yo, de tirón, te ves de la segunda a la tercera, o sea, es que un cambio abismal. ¿Por qué? Porque es que han pasado 3 años desde que tú has rodado, ¿sabes? Entonces, creo que los hermanos Duffer, en este sentido, para mí no se han organizado bien. Yo creo que cuando vas a hacer un trabajo con niños y que va a ser continuado en el tiempo, quizá la mejor planificación sea que ya tengas toda la historia más o menos hilada, aunque bueno, se vaya haciendo sobre la marcha o lo que sea, y que vayas rodando todo y que tenga una línea cronológica. Aunque luego después tú montes la primera temporada con 8, la segunda con 9, la tercera, en fin, con lo que tú quieras. Pero que la vayas rodando de corrido, de manera que el desarrollo físico de los personajes sea más o menos el desarrollo físico que van a tener en lo que es la historia. Es que cuando empiezan los niños que tienen 12, 13 años, terminan en la quinta temporada que son armario tres cuerpos. Es que no tiene mayor sentido. Los personajes adolescentes, a ver, no sé, ahora mismo tendrían veintitantos años cuando empezaron, pero el personaje, por ejemplo, de Steve, que recuerdo que me salió una noticia y tal, tiene ya 33 años. Es que de verdad me recuerda a Sensación de Vivir, que el personaje de Dylan tiene 40 tacos y está en el instituto, a ver si me entiende, que no tiene mucha coherencia. Sí es verdad que hay una cosa que yo le agradezco, y es que, bueno, que a Winona Ryder realmente después de su incidente con la justicia y demás, pues digamos como que se le habían cerrado muchas puertas, eh, los papeles que tenía eran papeles o poco relevantes o muy pequeñitos. De hecho, creo que lo primero que hizo después de cumplir su condena y demás fue un pequeño papelito muy chiquitito en Cisne Negro. Y bueno, nunca ha dejado de trabajar, pero realmente no con la trascendencia que lo había hecho anteriormente, años 90, principios de los 2000. Entonces yo eso sí se lo agradezco mucho a los hermanos Duffer porque primeramente a mí siempre me ha encantado Winona Ryder, icono de la generación X, y bueno, que le hayan dado, digamos, esa oportunidad de decir, oye, que estoy aquí, que sigo teniendo talento, que mis problemas de mi vida privada y personal no tienen por qué influir en mi vida profesional, cosa que a otros actores masculinos, póngase el caso de Robert Downey Jr., por ejemplo, no les ha pasado. Pero bueno, no quiero entrar en este tema porque, bueno, es un poco esa reivindicación de que si un hombre la caga y la caga 20.000 veces, le van a dar 20.000 oportunidades. Si una mujer la caga una, para volver a llegar le va a costar la vida. Y me parece que, bueno, que en este sentido los hermanos Duffer lo han hecho muy bien en dándole un papel y además un papel que es trascendente porque si es verdad que el resto de padres en algún momento aparecen, los que más aparecen de secundarios y demás de padres son los personajes de Mike, pero bueno, que son unos lelos totalmente, que no se enteran de absolutamente nada y bueno, pues el personaje de Joyce realmente pues sí es un personaje central y es un personaje que bueno, que en la historia tiene trascendencia, igual que el jefe de policía, Jim Hopper, que bueno, que siempre había sido un actor secundario y a raíz también de que hace Stranger Things, pues ya le han dado papeles más protagonistas, fue el nuevo Hellboy y bueno, pues sí que es verdad que les ha abierto a todos un camino. Creo que los niños realmente no están teniendo ese estrellato que quizá se podría haber tenido teniendo en cuenta que han participado en una serie de tanto éxito. Pero bueno, son todavía muy jóvenes. Dentro de los personajes adolescentes, a ver, mi favorita, favoritísima, por supuesto, es Nancy, primeramente, porque a pesar de que en los 80 no se estilaba, pues eso, la mujer fuerte y demás, sino todo lo contrario, sino la mujer débil que la tiene que proteger el hombre tal, esta tía es la caña, o sea, cuando desaparece en la primera temporada su amiga Bárbara, ella es la que está ahí investigando, se junta con el rarito
que es el hermano de Will Byers, Jonathan, empiezan a investigar, a tal, bueno, es una crack, es la que dispara todas las armas, acierta, vamos, que como te ve así, desde luego te acribilla. Es un personaje fuerte, es un personaje independiente y me parece bueno, que es un buen ejemplo de cara a las mujeres, puesto que esta serie también está enfocada mucho a la juventud. También otro punto positivo que le veo, el tratamiento que hacen de la ciencia. Primero, de la ciencia teórica, o sea, hablan de física teórica y demás, que si el mundo del revés y tal, pero también hay una parte experimental en la que se ve realmente cómo esas cosas se pueden llevar a la práctica y si es verdad que con este tipo de series y demás muchas veces la gente joven se interesa por carreras de este tipo de ciencias y demás que, bueno, que son necesarias y que muchas veces no se estudian, bien porque se consideran aburridas o porque eh, te parecen que no tienen ningún tipo de utilidad ni nada por el estilo, o bueno, directamente en mi caso era porque a mí no se daba bien, pero bueno, que hay gente a lo mejor que se le da bien pero no quiere estudiarlo porque dice, esto es un pleno coñazo, y cuando realmente está viendo la aplicación que está teniendo, pues le parece interesante, como por ejemplo ha aparecido en series como The Big Bang Theory, que también pues ha hecho que mucha gente se interese también por la física teórica, la física experimental, y me parece bueno, que eso también es un punto positivo. El final, a ver, no voy a contar absolutamente nada, efectivamente, porque lógicamente se acaba de estrenar, de hecho el día 31 fue el día del estreno del último capítulo, no voy a contar nada, spoiler cero, pero sí es verdad que creo bueno, que tampoco se han querido arriesgar, que es un final, bueno, mm, conveniente, previsible, pero también te digo una cosa, yo cuando a mí me dijeron que el último capítulo iba todavía por la cuarta, no iba todavía por la quinta, que el último capítulo duraba 3 horas, dije, ¿cómo? ¿3 horas? Pero sí, yo me acuerdo que de la cuarta los dos últimos duraban un siglo y medio, ¿cómo va a durar 3 horas? Al final no dura 3 horas, es un poquito menos de dos, 1 hora 50, pero vamos, un poquito menos de dos, pero sí es verdad que yo a ese capítulo tijera lo hubiera metido por todos lados, porque hay muchas partes intrascendentes completamente que no aportan absolutamente nada eh, por el medio y sobre todo por el final. O sea, por el final hubiera metido tijera, pero tijeretazo a tomete. Creo que no es necesario meter tanta paja porque a fin de cuentas realmente lo que importa es, bueno, el desenlace bueno, que si quieres hacer un poco de qué pasa con los personajes, pues lo puedes hacer en 3 secuencias, que no te hace falta casi que 40 minutos de capítulo, que aproximadamente. Y bueno, ya a nivel personal de los niños, ya he dicho que el personaje de Eleven, por supuesto, es importante, pero para mí es más importante en la trama el personaje de Will Byers, pero mi niño favorito es el personaje de Dusty, que bueno, que el personaje de Dusty para mí es el curioso por excelencia, el que en todas sus teorías acierta, el que siempre tiene esa cosa de voy a preguntarle al profesor y tal, va como un paso por delante y luego después me parece que su personalidad también, teniendo en cuenta que es un rarito, teniendo en cuenta que es el empollón de la clase, que además el actor tiene esa enfermedad, no me digáis o sea, no me hagáis decir cuál es, porque es que es súper complicada, pero tiene una enfermedad en la cual pues no tiene clavícula, le salieron los dientes más tarde y tal. De hecho, no, yo no lo he escuchado en versión original, pero me imagino que si lo han doblado de esa manera en la que habla de manera tan peculiar es porque el personaje real, o sea, la persona realmente habla de esa manera tan peculiar y por eso lo han doblado así. Bueno, pues que siempre sea tan optimista, que siempre sea de tan compañerismo, de buen rollo, de tal, la verdad que para mí es mi personaje favorito, favoritísimo de toda la serie. En conclusión, a ver, yo la veo excesivamente larga. Luego después, como he dicho, la veo mal planteada con respecto a que si vas a hacer una serie con niños, es que no tiene mucha coherencia que en 3 años un niño que es un niño pase a ser un hombre que ya le sale pelo en el pecho y en la barba. Es que no le veo mucha coherencia. A ver, lógicamente, si tú tienes 12 años y se suceden tres, pues ya tienes 15, pues con 15 años pues sí, tal, pero
una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, creo que el planteamiento no ha estado bien. Sí es verdad que, bueno, ellos se excusan un poco en que con el COVID y tal, pero bueno, no tiene nada que ver, porque en época COVID se han rodado películas, se han rodado series y se han estrenado en época COVID. O sea que eh, realmente creo que es una excusa bananera porque, no sé, mm, sí es verdad que, bueno, los hermanos Duffer no han querido, digamos, decir que han tenido un conflicto con Netflix, pero realmente han salido de Netflix. Realmente yo creo que Netflix quería seguir explotando más la serie y cosa que me hubiera parecido un error garrafal, puesto que ya digo que me sobran 3 temporadas, pero los hermanos Duffer han decidido que no, que punto y final, y de hecho se han ido de la plataforma y han firmado por Paramount. Según he leído, va a haber un spin-off que también es en 2026, pero es de animación. También lo han creado y lo han dirigido los hermanos Duffer. Creo que se sitúa entre la segunda y la tercera temporada, pero ya digo, es animación, no es con actores, porque es que además tampoco pegaría, porque es que ya digo que desde esa temporada a la última han crecido muchísimo, entonces tampoco tendría mucho sentido. No tengo mucho interés tampoco en verlo ni nada por el estilo, pero bueno, que sepáis que según anuncia la plataforma está disponible y que bueno, que si queréis seguir viendo cosas de los hermanos Duffer, pues que lo van a hacer en Paramount porque también dicen que quieren un poco de algo más tradicional y demás. Yo creo simplemente que bueno, que a lo mejor creativamente Netflix no les estaba dando la autonomía que ellos querían o lo que fuera y bueno, por eso han decidido pues poner fin a su incursión con Netflix. Y bueno, creo que no me dejo nada, o sea, he hablado de la influencia de los 80 tanto de Steven Spielberg como bueno, de eso, de Pesadilla en el Street, La historia interminable, Los rusos, mis personajes favoritos, el personaje de Dusty, de los mayores el personaje de Nancy. Para mí el hilo conductor de todo no es Eleven, sino que es Will, ese espíritu Goonie, que bueno, que conforme se van dando las temporadas se separan un poco. De hecho, creo que en la tercera o en la cuarta directamente es que cada uno, o sea, los mayores están por un lado, eh, el Mike ay, ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama, con Lucas y Max estaban por otro lado, Dusty está con Steve por otro lado, Joyce y el jefe de policía están por otro lado, en fin, que ese espíritu de conexión y de unión yo creo que lo pierden un poco, pero bueno, ya al final vuelven un poco a ese espíritu. Y bueno, también una cosa que a mí personalmente, y creo que a mucha gente, según he estado leyendo, tampoco le ha gustado, es la cantidad de personajes de relleno que han metido, ¿vale? Primeramente porque esos personajes a su vez tienen también unas subtramas que no vienen a cuento de nada y luego después porque creo que a esos personajes tampoco se le ha dado una conclusión eh, lo suficientemente buena, porque ya que metes un personaje, por lo menos darle un final decente. Entonces, pues para mí, o sea, la incorporación de Max todavía, vale, esa cosa de que le están las hormonas, no sé cuánto y tal, hasta ahí te lo compro. Pero ya el personaje de Robin, del personaje de Robin, en fin, más personajes que se han ido uniendo, para mí sobran completamente. Y bueno, pues deciros que a priori creo que es una serie bueno, que está bien, que está entretenida, que es complicada, es decir, no es para estar mirando el móvil o contestando email o WhatsApp o lo que sea, es para estar concentrado en lo que estás viendo, en la pantalla, no perderte ni un solo detalle, por supuesto cuando están explicando algún tipo de cosa del mundo del reveo, de la azotamente o de lo que sea, estar muy pendiente porque es que si no luego después la película no la entiendes. Y bueno, que como punto positivo, creo que el tratamiento que hacen de la ciencia de manera más atractivo está muy bien. El volverle a dar una oportunidad de manera que Winona Ryder ha vuelto, digamos, un poco a remontar su carrera, también está muy bien. Y por supuesto, el que hayan cogido a un personaje femenino que sea fuerte, que para nada sea la débil, sino al contrario. Y, y bueno, sí es verdad que en las últimas temporadas se habla un poco de tema sexualidad. Creo que bueno,
que para la época que estamos está bien, pero sí es verdad que eso se sale un poco de la época de los 80, porque por supuesto en los 80 ni se hablaba de identidad de género, ni se hablaba de, mm, de identidad sexual, ni mucho menos, ni, bueno, que por supuesto habría gente, yo ahora mismo no recuerdo una película que tuviera un personaje que dijera, uy, claramente, pero que seguramente si me pusiera a revisar películas del 80, seguramente habría personajes que se intuiría que eran gays o que eran lesbianas o que eran lo que sea, pero que claramente y explícitamente no se decía. Entonces, de ahí sí se sale un poco de esa línea un poco de 80 y demás, y por supuesto la estética, las bicicletas BTK, el tipo de coches, los centros comerciales, muy estética así americana, de americana profunda, y nada, pues esta es mi opinión. Si después de mi opinión os apetece verla, si no la habéis visto, genial. Si estáis en ello, no he hecho ningún spoiler, así que no, no he fastidiado nada. Y bueno, pues si ya la habéis visto finalmente del todo, os animo a que comentéis, siempre desde el respeto y la concordia. Por supuesto, esta es mi opinión, no es ley, no es cátedra. Cada uno puede opinar que su personaje favorito es otro, que el personaje principal es otro, que la trama va de otra cosa, que la ciencia no tiene que ver, que tiene todo que ver, lo que os dé la gana. Así que nada, despedirme hasta un próximo vídeo. Suscribiros al canal, darle a la campanita. Por supuesto, dar like, deditos arriba, que para vosotros es gratis y a mí me ayuda. Si podéis reproducir varias veces, mejor, porque aunque ya he cambiado la configuración, aún así el visionado y demás, pues ayuda a que YouTube lo recomiende. Por supuesto, el mismo canal está en Instagram, se llama igual, vele sus cositas. Y nada, yo me despido hasta un próximo vídeo. No sé de qué voy a hablar, así que pues nos vemos en breve y chao velos.